Buenas noches. Bueno, mi vínculo con Sebastián Salazar Bondy data ya de mucho tiempo atrás, pero en realidad es básicamente el año pasado en el que he estado más vinculado a su obra y conociéndola mucho mejor de lo que la conocía. El año pasado me estuve dedicando a la edición de 2 volúmenes que ha mencionado acá Daniel, titulados La luz tras la memoria, que es en el fondo un verso de un poema de él que se titula El concierto de la memoria, si mal no me equivoco. En esos 2 volúmenes lo que hice fue recolectar artículos periodísticos escritos por Sebastián sobre literatura, pero sobre literatura peruana. Sebastián escribió más de 2.200 artículos a lo largo de su vida, desde el año 45 aproximadamente hasta el año 65. Básicamente él sobrevivía de esa manera, aparte de haber realizado otros múltiples trabajos como profesor, en fin. Mi tarea fue básicamente la recolección, la recopilación de los artículos dedicados a la literatura peruana y en general todos aquellos que tuvieran que ver con la difusión del libro, por ejemplo, o la necesidad de que el libro estuviera disponible a las masas y en todo caso estimular el interés por la lectura. Todos esos artículos fueron, como les repito una vez más, recopilados en esos 2 volúmenes. Y hacia el final del año hemos publicado esta nueva edición de Lima la Horrible, después de 40 años que no se realizaba algo así en el Perú. Hemos, con la editorial Lapix, a quien agradezco este gesto, hemos editado este volumen para establecer la versión, si podríamos llamarlo así, definitiva de Lima la Horrible. Me he visto en la necesidad de revisar las anteriores versiones, ediciones, y he constatado una serie de errores y de correcciones que realizó Sebastián en este libro y que se pueden reconocer en una edición que es del año 64 de Populibros, en donde él corrige y hace algunos agregados a su texto, lo cual a su vez demuestra que él no consideraba que se trataba de un libro cerrado. Eso me parece que es importante porque, bueno, claro, a la posteridad nos ha quedado, a nosotros y a los que vendrán más adelante, nos deja el legado de este ensayo, pero hay que ser conscientes de que muy probablemente, como ya lo manifiesta en algunas cartas que él dirige e intercambia con Mario Vargas Llosa, con Luis Loaiza y otros intelectuales, él ya tenía la idea de ir aumentando, corrigiendo el volumen, agregarle capítulos, porque definitivamente sentía, bueno, que la forma aún podía seguir perfeccionándose a pesar de lo perfecta que es en sí. A mí me toca hablar un poco desde el punto de vista de la literatura de Lima la Horrible, pero tengo que decir todas estas cosas porque finalmente la obra de Sebastián es sumamente amplia, sumamente extensa, a pesar de haber muerto a los 41 años. Sebastián Salazar Bondy no solamente escribió Lima la Horrible, como ya dijo hace un momento Daniel, escribió obras de teatro, escribió dramas históricos, farsas, pantomimas, juguetes, comedias, escribió hasta 4 volúmenes de narrativa, entre ellos, por ejemplo, destaca Náufragos y Sobrevivientes, que es un volumen en el cual hay varios cuentos dedicados a la ciudad. Estos cuentos fueron publicados en el año 54. En una época en la cual nuestra narrativa aún no se estaba dedicando a los nuevos fenómenos migratorios, de los cuales probablemente va a hablar el doctor Kotler. Es una época de grandes cambios en nuestra sociedad y él, como narrador, como creador verbal, siente la necesidad de crear una suerte de imagen verbal de ese nuevo mundo que está surgiendo, particularmente en nuestra ciudad. Luego, en el terreno poético, Sebastián también tiene una importante obra que se frustra también, como toda su obra. Nos lega, por ejemplo, El tacto de araña, que es probablemente su libro más logrado, pero aún así, muchos de sus poemas merecen y son antologados continuamente. Y por último, bueno, está el trabajo periodístico,
como les acabo de mencionar, llega a escribir más de 2.200 artículos y sobre temáticas muy diversas. Escribe sobre teatro, escribe sobre arte, sobre literatura, tiene artículos de corte político, tiene artículos incluso sobre cine. Él ya empezaba a mostrar interés por el cine, en particular, por ejemplo, recuerdo una película del año 61 que se titulaba Cuculí. Él se interesa por el cine, incluso por la radio, tiene algunos artículos sobre la radio, el poder de la radio, y además tiene artículos sobre la ciudad. Esos artículos sobre la ciudad son sumamente importantes, y en general, toda la obra periodística de Sebastián desemboca en este libro. Eso es importante también tomarlo en cuenta, es decir, no solamente pensar que se trata de un libro cerrado, que en realidad no lo llega a ser, sino que además es algo así como un río en el que desembocan todas las vertientes de su pensamiento. Uno puede, o al menos yo lo he hecho, he podido reconocer algunos pasajes de artículos de Sebastián que sirven de base para muchos pasajes de este libro. Claro, para la escritura de Animal Horrible también hay un trabajo de preparación previo que consiste básicamente en recorrer todos los textos, todas las representaciones que ya se habían hecho sobre la ciudad desde la llegada de los españoles. Por lo tanto, Sebastián lee no solamente a los poetas de la colonia o a los viajeros europeos que vienen aquí a Lima y pasan por Lima y están acá en el 16, en el 17 o en el 18. Todas esas fuentes aparecen en el volumen. Lo interesante de Lima lo Horrible es que es un libro coral. Eso significa que en él hay una serie de voces que se articulan. Por ejemplo, la voz de Ricardo Palma, quien es aludido directamente, ¿no? En uno de los primeros capítulos. Ricardo Palma, José de Ribagüero, José Gálvez, Raúl Porras Barrenechea, Manuel Atanasio Fuentes, en fin, hay una gran cantidad de autores citados. Constantemente el texto se alimenta de discursos de otros autores. Es un libro entonces que tiene una serie de capas lingüísticas, si quieren llamarlas de ese modo. Sebastián además en el manejo de la prosa era sumamente versátil, un hombre muy culto, maneja términos que probablemente nosotros desconocemos por completo hoy en día, ¿no? Me he encontrado yo con palabras incluso que él inventa, y eso es propio de un escritor, bueno, que siente la necesidad de flexibilizar aún más el lenguaje. Recuerdo, por ejemplo, el uso de una palabra como despaisado en uno de sus artículos, que es en realidad una palabra derivada de una palabra francesa, que es dépaysé. Hay muchos niveles de lenguaje en Lima la Horrible, lo cual hace que el texto sea sumamente denso y complejo. No es un libro de fácil lectura. Quizás esa también sea otra de las razones por las cuales ha sido tan mal leído, porque para leerlo es necesario entender eso, que es un libro coral, que es un libro, es una especie de vía alimentada por estas otras voces y también por la propia voz de Sebastián, que es esa voz que ya se venía gestando desde mucho antes, como he dicho hace un momento, gestando a través de sus artículos periodísticos, de su narrativa, de su teatro. Es decir, Lima la Horrible es entonces una especie de libro encrucijada, alimentado por todas estas voces, por estos discursos, por ejemplo, las voces de la calle. A veces él utiliza dichos populares, a veces utiliza voces cultas, a veces utiliza incluso expresiones en latín. A veces, lo van a notar aquellos que tengan en su poder el libro, en algún momento, notarán, por ejemplo, que en cada capítulo hay un epígrafe, o sea, un breve fragmento que encabeza el capítulo, que de alguna manera sienta el tono para lo que va a venir después. Y esos epígrafes son de muy diverso origen. Por ejemplo, el último capítulo tiene un epígrafe de un poema de César Vallejo. En otro capítulo se inicia con un epígrafe de un fragmento de una carta que escribe Alexander von Humboldt, de comienzos del siglo XIX. Una carta en la que narra su decepción al pasar por la ciudad, una ciudad que ya desde fines del 18 se estaba empobreciendo lentamente. Pero Sebastián también, por ejemplo, recurre no solamente a viajeros que conocieron Lima, sino que escritores que en algún momento la han representado. Uno de ellos es Herman Melville, el autor de Moby Dick,
Quien haya leído Moby Dick seguramente se habrá encontrado con algunos pasajes en los cuales este narrador norteamericano se dedica a representar el cielo de Lima, por ejemplo. Entonces tuvo que alimentarse previamente para la gestación del texto de todos estos otros textos, voces, discursos, niveles de lenguaje, todo lo cual nos demuestra que finalmente no es solamente un libro innovador desde el punto de vista, digamos, temático o de contenido, porque tampoco aspiraba a ser la única voz, digamos, novedosa en ese sentido, sino en el nivel lingüístico lo demuestra también, ¿no? Es decir, no hay literatura revolucionaria que no pase por la revolución del lenguaje, y eso es lo que ocurre en Lima la Horrible. Yo creo que eso tiene que estar muy claro. Nosotros en el Perú tenemos felizmente la fortuna de haber tenido notables ensayistas, empezando por la figura de Manuel González Prada y luego pasando por la de José Carlos Mariátegui, y luego, creo yo, sin exagerar, pasando por la de Sebastián. Sebastián en muchos pasajes, e incluso en el último capítulo, lo titula citando una frase de Mariátegui, otro voto en contra, que está en los 7 ensayos. Por lo tanto, como les digo, es un texto que merece una lectura muy cuidadosa y además consciente de que está sustentada, que está enraizada en toda una tradición literaria, crítica, artística, que ya se venía desarrollando desde mucho tiempo atrás. Quizás lo que hace él es verbalizar de una manera magistral lo que otros autores habían hecho en relación a Lima. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Palma, en un inicio, la crítica generalmente lo que hacía era criticar la obra de Palma en el sentido de que no era fiel a la historia, pero con el paso del tiempo eso se fue corrigiendo, evidentemente, pues la tarea de Palma no era esa. Esa no es la crítica que hace Sebastián de la obra de Palma. Lo que simplemente hace Sebastián es subrayar que Palma produce una imagen bastante, ¿cómo decir?, amistosa o conciliadora de lo que fue la colonia en nuestro país. En los textos de Palma no vamos a encontrar conflictos sociales, no vamos a encontrar individuos que hayan sido víctimas de la discriminación racial o social. Sí, bueno, sí lo hay, pero no se ocupa Palma por indagar acerca de esos conflictos, esas contradicciones que eran propias de la sociedad colonial. Presenta una imagen bastante, digamos, positiva de esa sociedad. Y Palma, como les digo, a pesar de haber sido uno de los primeros autores mencionados en el volumen, no es el único. Incluso en las correcciones que realiza Sebastián, la primera edición es de México, es en México donde se edita por primera vez Lima la Horrible. Es en México, a comienzos de 1964. La siguiente edición se realiza acá en el Perú a fines del año 64. En ese momento Sebastián trabajaba en Populibros. Entonces, él ha tenido que revisar el texto. Yo en el prólogo de este volumen, de esta edición, he transcrito algunos fragmentos de cartas que él intercambia con Luis Loaiza e intercambia con Mario Vargas Llosa. Tengo pasajes acá que pueden servirnos para entender un poco cuáles fueron las primeras reacciones. Sebastián en una carta, cuenta que a Lima solo han llegado 100 ejemplares de Lima la Horrible. 100 ejemplares. Dice acá en una carta de Vargas Llosa a Salazar Bondi: anoche leí Lima la Horrible de un tirón y hasta la madrugada estuve releyendo párrafos al azar. Todavía sigo eufórico. Es un ensayo soberbio, hombre, seguramente lo más hermoso que se ha escrito en mucho tiempo en el Perú. Nos hacía falta este tipo de aproximación a la realidad peruana, fulminar los mitos embusteros y además situarlos y explicarlos y hacer con todo ello literatura de verdad. Todo se corresponde admirablemente en tu libro, viejo: el rigor del análisis, la belleza del estilo, la precisión de citas y ejemplos. O por ejemplo lo que escribe Loaiza: gracias por Lima la Horrible. Llegó a mediodía y aparté mis vanas y aburridas traducciones para leerla otra vez. La edición es desde luego muy bonita, pero no es por eso que el libro me gusta todavía más que en la primera lectura.
Está muy bien escrito, con fuerza y con elegancia. Creo que quedará y ayudará a cambiar el cristal con que suele mirarse a Lima, que, como tú dices, es parte de la falsificación general. Me dices que preparas algunos capítulos adicionales. La idea me parece formidable, porque el libro todavía queda abierto y no solo tolera, sino que exige adiciones. Sobre todo esto me gustaría conversar contigo, porque escrito así parezco dictaminar. Esos son fragmentos entonces de 2 cartas escritas por Vargas Llosa y Loayza, que dicho sea de paso, admiraban a Sebastián, eran mucho más jóvenes que él. Vargas Llosa nace en el año 36, Loayza, si no me equivoco, nace en el año 34, eran mucho menores, pero se sintieron siempre muy cercanos a Sebastián, y Sebastián además supo siempre acogerlos. Esa es una faceta que se ha tocado una y otra vez, pero que quizá merecería nuevamente subrayarse, el hecho de que Sebastián Salazar Boni fuera un hombre o un intelectual o finalmente un escritor que tenía la disposición de contribuir a su país desde el punto de vista no solamente literario sino cultural. Me he encontrado con testimonios, con cartas asombrosas, pero también con artículos en los cuales él expresa su impotencia para poder dedicarse a la lectura de todos los libros que llegan a su escritorio en el diario de la prensa. Dedica artículos a la obra de poetas que en ese entonces, desde los años 50, eran absolutamente desconocidos. Por ejemplo, el caso de Efraín Miranda, poeta al que ustedes probablemente tampoco conocen. Sebastián escribió reseñas para poetas no solamente que pertenecen a nuestra tradición literaria, como Vallejo, Euler, etc., sino también escribe reseñas sobre poetas contemporáneos, es decir, miembros de lo que se ha llamado la generación del 50, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Alejandro Romualdo, Blanca Varela, e incluso poetas de la generación del 60 como Antonio Cisneros, Javier Heró, Reinaldo Naranjo, Arturo Corcuera. Y no solamente escribe reseñas sobre poesía, sino también sobre narradores. Ustedes podrán encontrar en cualquiera de los 2 volúmenes que se han editado, titulados La lustre de la memoria, podrán encontrar reseñas sobre nuestros narradores, los narradores de los años 50. Hay, por ejemplo, un artículo que celebra la obtención del premio del año 62 de la novela que inicialmente se titula Los impostores, me parece, y que luego se titulará La ciudad de los perros, que seguramente ustedes habrán leído, o espero que hayan leído, no como sucede con mis estudiantes universitarios. Espero. Simplemente quiero decir eso, nada más, no voy a ocupar más tiempo, no voy a aburrirlos más. Quiero agradecer nuevamente a la Casa de la Literatura y a Lápiz Editores por haber acogido este proyecto, y bueno, cederé la palabra ahora a Wiley Ludeña, pero antes a Daniel Contreras.